Un cordial saludo, respetados compañeros. Soy Edgar Vera, economista y profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Unisangil San Gil. Por iniciativa del Departamento de Talento Humano y particularmente del área de bienestar laboral, se ha tomado a partir de hoy una iniciativa muy bonita que consiste en realizar durante un corto tiempo algunos comentarios muy puntuales y muy prácticos relacionados con la economía familiar o la administración de la casa o las finanzas personales o familiares. Este espacio surge a raíz de la pandemia que estamos viviendo actualmente, que afecta a Colombia y a todo el mundo y que inevitablemente nos lleva a todos los habitantes de la tierra a replantear o a reflexionar sobre algunos elementos importantes de nuestra vida cotidiana. Asimismo, este espacio va dirigido a todos ustedes, compañeros de Unisangil, en las tres sedes, Yopal, Chiquinquirá y San Gil. Pues bien, en el día de hoy vamos a hablar del principio o el criterio básico que debe regir, según la economía clásica o convencional, cualquier unidad familiar o cualquier núcleo familiar. La economía clásica nos dice que una unidad familiar o un núcleo familiar debe tener como principio básico dos elementos. Por un lado, entender y ser consciente de que las necesidades de los seres humanos son crecientes, y por otro lado, que los recursos para satisfacer esas necesidades son limitados, es decir, son escasos. Frente a ese problema, frente a esa dicotomía, la ciencia económica habla de que esa dicotomía se tiene que resolver bajo el criterio o el resultado de la eficiencia. Y la eficiencia, que surge de las necesidades crecientes y los recursos escasos, se define como la obtención o el logro del máximo volumen de beneficios, en este caso de satisfacción de necesidades, con un sacrificio mínimo de recursos, en este caso con una inversión mínima de dinero. Esa eficiencia, dice la economía, es sinónimo de racionalidad. Por lo tanto, aquello que se aparte del principio de ese criterio es irracional o antieconómico. ¿Cómo aplicamos ese criterio en nuestra vida familiar? En mi modesta opinión, de una manera muy sencilla o muy elemental. Todo núcleo familiar tiene que, de manera concertada, de manera consensuada, elaborar o ponerse de acuerdo cuáles son aquellas necesidades más apremiantes que tienen que satisfacer y que les permiten mantenerse vivos en condiciones dignas. Esas necesidades podrían ser la salud, la educación, la vivienda y los alimentos. Del otro lado, ese mismo núcleo familiar tiene que, de manera concertada y muy eficiente y muy racional, realizar periódicamente un presupuesto donde de forma real, efectiva y seria se plasme cuáles son esos ingresos efectivos que se van a obtener y cuáles son efectivamente esos gastos más urgentes, más apremiantes que se van a desembolsar. De esta manera, si se hace un seguimiento muy serio de ese presupuesto y de esas necesidades y se le hace una evaluación periódica por parte de todos los miembros de la familia, se van a obtener resultados óptimos o adecuados en medio de esta crisis que nos van a permitir tener un nivel de vida digno o decoroso. Entiendo que realizar un presupuesto familiar y realizar familiarmente una lista de necesidades de los integrantes de ese núcleo suena un poco romántico, un poco iluso. Pero eso tiene mucho que ver con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia. Sociedades avanzadas planean la economía no solamente de las familias, sino la economía de los niños bien pequeñitos, desde la economía de los niños recién nacidos, para que cuando ese niño o niña sea adulto, le permita de forma racional manejar su vida económica, de manera que le permita vivir en condiciones bastante dignas o bastante decorosas. Muchas gracias, muy amables, y hasta otra próxima oportunidad. Muy gentiles.